acá seguimos con Maldición Gitana, desde el canal Nido Media, esta casa que nos cobija, que en realidad nos abre sus ventanas para que corra esa brisa primaveral. Y esa brisa primaveral nos trae en gritos de refrescantes también, porque hay lindas noticias que se avecinan en el horizonte y tienen que ver con que Alberto va a llevar al Senado de la Nación, al Congreso de la Nación, el proyecto por el aborto. Y vamos a presentar para charlar sobre esto, y sobre otras cositas más muy interesantes con las cuales tenemos que abrir los ojos, abrir un poco la cabeza y ponernos un poquito en el lugar del otro. Voy a presentar a mi compañera Lala Rothberg. Hola, amiguita, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Lala? Una cosa de loco. Bien, acá estamos, llegando ahí con las últimas energías al fin de la semana, pero bien, todo bien. Excelente. ¿Hoy arrancando tempranito? Sí, hoy arrancamos tempranito. Hoy estuvimos vandalizando la ciudad. No, mentira. hay gente que sí cree que fue así, pero no. Bueno, la verdad es que me invitaron, así que tampoco voy a extenderme mucho, pero bueno, me invitaba un grupo de mujeres autoconvocadas, me invitaron a participar de una intervención que se hizo hoy a la mañana en la ciudad de Gualeguaychú, en un punto bastante estratégico de la ciudad, bastante turístico, es donde está el cartel que le da con el nombre de nuestra ciudad, y lo que hicimos fue intentar visibilizar que acá estamos, que acá hay muchas mujeres que queremos que el aborto sea seguro, legal y gratuito, ¿no? A veces parece que son otras las voces que se escuchan, pero la idea un poco era mostrar eso, era poner en agenda en la ciudad el tema, en el contexto de esto, ¿no? De la noticia que acaba de comentar Fede, de que el gobierno decidió, bueno, Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica, anunció que finalmente el gobierno durante noviembre va a enviar el proyecto de ley por el aborto seguro, legal y gratuito. Habíamos estado hablando un poco del tema la semana pasada, así que esto es una muy buena noticia. En teoría se va a presentar durante el mes de noviembre. Como habíamos dicho, va a tener un tratamiento express. Sí. Así que también se espera que no se demore demasiado, así que bueno, tendremos, espero, aborto seguro, legal y gratuito próximamente. Y bueno, y habrá mucha gente que por ahí no está de acuerdo con esto, que va a tener que aceptarlo, ¿no? Porque sí, es una ampliación de derechos. De hecho, lo que quería poner de resalto, viendo la publicación de la intervención que hicieron hoy, se tomaron todos los recaudos como para que la intervención sea lo menos invasiva y dañina del patrimonio, sí, que es una de las críticas por ahí permanentes. Sí, es la crítica permanente que nos hacen a quienes nos manifestamos en las calles, ¿no? Que dañamos el espacio público. La verdad que estos fueron cartulinas, carteles con cartulinas y unos banderines alrededor del cartel, nada más, no hubo aerosol, no hubo pintura, no hubo nada, porque lo que nos importaba era transmitir el mensaje. Pero bueno, hay gente que se enoja igual, ¿no? Entonces, sí, muy cargado, aparte, algunos comentarios son muy cargados, digamos, sí, podés no coincidir con el movimiento, podés estar en contra, pero cosas que se leen que la verdad no se entienden y son bastante fascistas. Que reproducir al aire los mensajes que se ven es al pedo, porque es darle más entidad a esas personas, pero sí hay un nivel de violencia y de intolerancia muy grande, a no aceptar el deseo del otro, ¿no? A querer imponer una única visión de las cosas. Como siempre decimos, quienes estamos a favor de este proyecto, no queremos obligar a las mujeres que no quieran abortar a abortar. Simplemente es que aquella mujer que desee pueda hacerlo de manera segura, sin poner en riesgo su vida. En el fondo es tan simple como eso, pero bueno, nada, cuesta que desde algunos sectores lo entiendan, ¿no? Sobre todo cuando se plantea desde una cuestión más filosófica o religiosa, y entonces ahí es como aparecen estas cosas de que somos asesinas, de que queremos matar vidas por nacer, que nunca voy a entender mucho cómo es ese concepto de querer asesinar a alguien que todavía no nació, bueno, todas cosas así medio, pero bueno, nada, esperemos que finalmente tengamos de todas maneras el proyecto. Sí. Aparte, más o menos hablando de lo mismo, seguimos tocando el tema de las mujeres, y vos hace un ratito dijiste el riesgo de la vida, ¿no? Y
Bueno, y acá hay un temita bastante interesante que vos nos vas a traer y que tiene que ver con un poco con estadísticas para que nos dejen los ojos abiertos de este grande. Y ahí van a entender muchos, los haters creo del tema, lo que es tener la vida en riesgo. Sí, bueno, hoy les traigo un registro de femicidios que elabora el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven. Lo que hace el observatorio es llevar a cabo un registro de manera mensual de los casos de femicidio en Argentina, en nuestro país. La fuente de datos que toma el registro son los medios de comunicación, ¿sí? Y con eso construye distintas estadísticas que ahora vamos a ver. El último registro que se presentó el 31 de octubre, el actualizado, y cuando hablamos, digamos, ¿por qué la importancia de construir datos? ¿Por qué la importancia de mostrar cifras, de tener? Bueno, por un lado, para dimensionar lo que es la violencia de género. Nosotros siempre decimos que el femicidio es el último eslabón de la violencia de género, porque es lo que se ve, es el último la punta del iceberg, ¿no? Sí, es y lo que a veces, lo único que escandaliza pareciera, porque lo otro como que nunca es tanto. Nunca es tan grave, ¿no? Entonces, bueno, siempre marcando eso, como el femicidio es una cadena, es el último eslabón de una cadena que empieza con alguien que te revisa el celular, alguien que no te deja salir, que no te deja ver a tus amigas, que no te deja ver a tu familia, que no quiere que trabajes, ¿no? Esas son algunas violencias que se van extendiendo a lo largo del tiempo, que muchas veces pueden determinar en casos como este. Los datos a nosotros nos muestran que en el año ya son 255 las víctimas de femicidio, ¿no? Y frente a lo que por ahí se piensa, ¿no? Como desde el sentido común, que la calle es un lugar peligroso para las mujeres, las cifras lo que nos muestran, por ejemplo, es que el lugar más peligroso para las mujeres es su propio hogar, ¿sí? Porque los datos nos hablan de que un 64,7% de los casos de femicidio se dan dentro de las casas de las víctimas. Y los femicidas no son desconocidos, la mayoría de las veces son las parejas o las exparejas. En total la cifra nos da también más de un 64% de los casos son parejas, ¿no? A veces estas frases que nosotras decimos como nos matan quienes dicen amarnos, tienen que ver con esto. O sea, en estos datos se reflejan estas cuestiones, como el lugar más inseguro para una mujer es su propio hogar. Entonces, el dato así solo parece frío, pero la importancia de tener estos datos, por un lado, es visibilizar esta problemática para que desde el Estado se generen las políticas públicas necesarias para erradicar la violencia de género, pero también para que la sociedad tome conciencia de que esto es un problema muy grave, ¿no? Tenemos una mujer cada 26 horas asesinada, víctima de femicidio en nuestro país. Es una cifra muy alta, sí, ¿no? Entonces es necesario también que la sociedad tome dimensión de esta problemática y empecemos a cuestionarnos estas prácticas. Por ejemplo, los vínculos violentos, los noviazgos violentos, ¿sí? Empecemos a cuestionarnos de alguna manera también, bueno, si nosotros decimos, que la mujer salga, haga la denuncia, perfecto, desde el Estado, ¿cómo acompañamos a esa mujer? ¿No? Cuando vemos que tenemos fuerzas de seguridad que todavía siguen subestimando y les dicen a las mujeres que se vuelvan a su casa cuando van a presentar una denuncia, o que las demoran como 5 horas hasta que toman la denuncia, como con una insistencia, ¿no? Como para que se vayan de alguna manera. Sí. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer por ahí desde el Estado, o deberían empezar a aparecer desde el Estado, herramientas que traten de hacer que la sociedad en su conjunto tome dimensión, ¿no? Esto que por ahí nosotros hablamos de la perspectiva de género. Bueno, la perspectiva de género en la justicia con la ley Micaela, la perspectiva de género en los medios, que también es tan importante. Ahora, la semana pasada tuvimos el caso de este hombre de 30 años que apuñaló a la profesora de danza, ¿no? Sí. Y la mayoría de los medios, ¿qué salieron a decir de ese intento de femicidio? Bueno, que había sido un brote psicótico, que estaba loco. Esas son otras. Claro, esas son otras de por ahí los mitos o las cosas que tenemos que desterrar. Digo, los femicidas no son personas que están locas, son personas que funcionan perfectamente en nuestra sociedad. Se levantan, van a trabajar, vuelven, tienen amigos, tienen familia,
¿no? Entonces, catalogarlos como locos, ¿no? Está mal, así como antes el femicidio se catalogaba, por ejemplo, como un crimen pasional y veíamos titulares como la mató por celos. Bueno, ya no existe más el la mató por celos, ¿sí? Eso es una manera de justificar la muerte de una mujer en manos de un hombre, ¿no? Entonces, cuando vemos estas estadísticas, cuando vemos que son 255 las mujeres que fueron víctimas de femicidios, tenemos que empezar a pensar que no puede ser que haya tantos locos sueltos, ¿no? No, hay algo que no cierra en esa manera de encarar la problemática. Hay algo que me parece, y acá voy a dar una opinión, vos me podrás decir si tengo un poco de razón o quizás le estoy errando, vos estás mucho más empapada en el tema, pero lo que vos decís de que la mayoría de los femicidios ocurren, como estamos viendo ahí en la placa, en ámbito privado, en el ámbito privado, las medidas del Estado, si bien a veces pueden ser efectivas, en la mayoría de los casos también pueden llegar tarde, porque en algunos casos me imagino que no hay posibilidad de que la mujer haga la denuncia, pongamos un montón de cuestiones en la bolsa, ¿no? Que es lo que también atraviesa todo. Me parece que el cambio que se tiene que dar es cultural para los hombres, para que erradiquemos conductas que pueden llegar a prosperar o a ir increciendo hacia formas de violencia que pueden terminar en un femicidio, y para las mujeres también, para que, bueno, creo que también se ve un montón, detecten cuando una conducta no está buena y puede ser violencia. Pero Nacho, además también, esta es una impresión mía, noto que hay mucho machismo aún hoy en épocas en que el mensaje está muy visibilizado de las mismas mujeres hacia ese mensaje. Sí. Sí, es que a ver. Porque no lo condenan. No, porque, a ver, hay que entender algo, ¿no? El problema de la violencia de género es un problema estructural en nuestra sociedad, incluso en el mundo, porque tiene que ver, o sea, se basa en una desigualdad sobre la que se construyó nuestra sociedad, que le otorga a un género más poder que al otro, que le otorga a un género privilegios sobre el otro. Entonces, en la base de esa desigualdad siempre va a haber quiebres, ¿no? Entonces, esto que dice Nacho, que es necesario que no solo, por eso decimos, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de que el abordaje tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque no tiene que estar solamente enfocado en la parte, no sé, de las fuerzas de seguridad y la asistencia a las víctimas desde lo legal, lo jurídico, las denuncias y los botones perimetrales y todas esas medidas, sino que también tiene que haber un abordaje que tenga que ver con la concientización de la sociedad. Esto que planteaba Nacho, que planteabas vos, Fede, de, bueno, educar e informar a la sociedad para empezar a deconstruirnos en cosas que traemos todos y que tenemos todos, porque esta sociedad nos construyó a todos, a todos de esta manera. Entonces, ese camino de ir desarmando estas estructuras tan rígidas, bueno, lleva tiempo, y bueno, yo creo que hoy estamos en un momento como muy bueno, muy propicio para empezar a romper esas estructuras. Creo que un poco el feminismo hoy es un actor político que se pone en juego en eso de forzar una mirada distinta y bueno, basta. Hay cosas que acá tienen que empezar a cambiar y el cambio lo tenemos que hacer entre todos. Te consulto, ¿el observatorio también hace propuestas legislativas? ¿Cómo opera en la parte de prácticas? Claro, no, el observatorio es una organización de la sociedad civil. En realidad es un grupo de mujeres, yo formo parte de él, de hecho, y es un grupo de mujeres que en el 2015, hay una realidad, no hay un registro oficial y único de femicidios en la Argentina. Entonces, después de la marcha, de la primera marcha de Ni Una Menos, un grupo de mujeres se organizó para empezar a sistematizar un registro de femicidios en nuestro país porque no existía, ¿no? Y a partir de allí se comenzó esta tarea y además el observatorio tiene capacitaciones, hace campañas de concientización, difusión, información, digamos, trabajamos con toda esa cuestión. Pero la base es este registro. Algo parecido al Correpi, pero con otra mirada y otros objetivos. Son todas organizaciones de la sociedad que lo que buscamos es construir datos y brindar información para que con esos datos podamos construir políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que
la mayoría de los casos suceden dentro de las víctimas. Bueno, tenemos que pensar, dentro de la casa de las víctimas, digo, bueno, tenemos que pensar de qué manera el Estado llega ahí. Si sabemos que no es la vía pública el lugar más inseguro, bueno, o que no son desconocidos los femicidas, sino que en la mayoría de los casos son conocidos las víctimas, bueno, ¿cuál es la política pública que tenemos que reforzar para evitar que esto suceda, ¿no? Esto es lo que hacen los datos, esa es la importancia de contar con datos. Acá tenemos una opinión. Primero aprovechamos para mandarle saludos a Joana Scopel, que nos está viendo, a Cacique Home Studio, que lo lleva adelante mi gran primo y amigo, el Lázaro Uraski, la Cami Nossi desde España, que le mandamos un gran abrazo. Y nuestra compañera Caro Lovera dice, en colación a esto, que cree que la clave previa es la reeducación sobre las conductas, porque piensa ella que la justicia nunca va a suplir eso. Es que no, por eso es integral el abordaje, no solamente tiene que ser desde la justicia, es necesario que haya, ¿por qué insistimos tanto con la educación sexual integral? Porque la educación sexual integral, de la que hay mucha gente que está en contra y muy enojada porque piensa disparates, en realidad lo que plantea es empezar a cuestionarnos los vínculos, empezar a construir vínculos de otra manera, empezar a desarmar esos roles de géneros asignados y esa manera de construir poder desigual entre cada uno de los géneros, ¿no? Sí. Total. Sí, tal cual. Yo iba a decir algo, Nacho. También, no, sí, en relación a lo de lo que hablábamos recién de lo cultural, que lo saqué yo al tema, es increíble. Yo tuve la oportunidad de laburar en un juzgado de familia y me llamó la atención la cantidad de mujeres que no puedo explicar por qué a ciencia cierta, porque debe ser distinto en todos los casos. Al tiempito de erradicar la denuncia, pedían que se levantara porque habían vuelto con su pareja. Puede ser por amenazas, puede ser porque no se dan cuenta que eso es violencia o querían escarmentarlo. Hay miles de motivos, pero uno de los principales es un motivo, es meramente algo económico. La mayoría de las veces las víctimas de violencia de género, los agresores suelen aislar a las mujeres de sus vínculos más cercanos, de sus familias, de sus amigos, ¿no? Y en general son mujeres que no tienen una autonomía económica. Entonces, muchas veces las mujeres vuelven porque no tienen realmente a dónde ir. Muchas veces esas mujeres, las casas están a nombre de sus parejas, entonces no tienen a dónde ir si se separan, no tienen dinero para poder solventar otro lugar, pero incluso si sacamos la parte, digamos, económica, porque hemos visto, o sea, la violencia de género cruza todas las capas sociales, ¿no? Entonces, es muy difícil desarticular el ciclo de la violencia de género. Nosotros hablamos de que hay un ciclo, ¿no? Como la mujer se da cuenta, quiere salir de ese círculo de violencia, logra salir y después generalmente los agresores logran convencerlas, muchas veces tienen hijos, entonces no es fácil tomar la decisión. Entonces, por eso siempre nosotras hablamos de que hay que tener mucha empatía y entender mucho a las mujeres que sufren violencia de género, porque pasa mucho que toman la decisión y vuelven para atrás. Y la sociedad las juzga muchísimo, como, ¿qué? Te pegó y vos volviste, no, mirá lo que te hice y volviste, sos una boluda. Bueno, eso es algo que tenemos que también dejar de lado, dejar de juzgar a las mujeres que toman decisiones y pueden volver atrás y acompañar desde donde podamos, acompañar a las mujeres en todo ese proceso que es muy largo muchas veces. Entonces, como reflexión, vos sabés que pienso a veces y reflexiono que los medios hacen mucho como para que esto no pase, para lo que vos estás diciendo no pase, porque es impresionante ver títulos, ver reacciones de los periodistas cuando están en vivo, los títulos de los diarios, ¿no? Y los voy a decir con nombre y apellido, inclusive, bueno, uno que se cuida mucho es Página 12, porque va de ese lado de su... es hacia el lado a que apunta, pero por ejemplo en Clarín, en La Nación, es muy es muy evidente su manera de abordarlo. ¿Qué podemos decir, Lala, con respecto en la mayoría de los medios? Que... Sí, no, en realidad esto que decía más temprano, creemos que también es fundamental que la ley Micaela se aplique en los medios, para que haya perspectiva de género y entonces se entienda de qué manera se tienen que dar las coberturas en los casos de femicidios, porque no son cualquier caso de asesinato. Entonces es necesario eso. Después otro día, si quieren, charlamos de ese tema, de los medios y las coberturas.
Excelente. A mí me gustaría saber un poco más acerca de la ley Micaela en el momento adecuado, Lala. Dale, Nacho, de una, yo quedé estupefacto con la participación de nuestra compañera, como siempre. Sí, Bueno, y chicos. sí, son datos que son invisibles y por suerte acá los puede traer Lala y compartirlos con nosotros. Así que, Bueno, nos vemos la próxima con otro tema. dale, Lala. Les mando un besito. Abrazo, Hablamos. Lala. Y Chau, ya chau. ya volvemos con Maldición Ya Gitana. volvemos. Y vamos.